y bueno, a hacer lo que más me gusta, que es compartir con la gente, aportar valor, enseñarles un poquito de lo que yo hice años atrás con este modelo de negocio que me permitió vivir una vida tan maravillosa en los últimos años y que sé que cualquiera de ustedes que hoy se tome esto que le vamos a compartir en serio puede transformar su futuro a todo nivel. Y yo quiero empezar este espacio haciéndoles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su vida en 3 años fuera mejor que como es hoy? ¿Cierto? Ni loco que uno fuera a decir, no, ojalá que dentro de 3 años yo sea más pobre, esté más enfermo, esté más acabado, tenga menos amigos, ¿no? El ser humano por naturaleza siempre quiere progresar, siempre quiere mejorar y eso está bien, es sano. Todos seguramente en los próximos años queremos ganar más dinero del que estamos ganando hoy. Todos queremos vivir en un lugar más agradable, todos queremos viajar a lugares más chéveres, todos queremos poder ayudar a más personas. Pero yo les hago una pregunta, ¿qué necesita uno para que su vida pueda ser mejor en 3 años que hoy? ¿Qué necesita? O sea, ¿cómo hacemos para que en 3 años podamos vivir mejor en un lugar más chévere, podamos vacacionar a lugares más bacanos, podamos ayudarle a más personas? ¿Qué necesita el ser humano en el siglo XXI para que su vida pueda progresar y avanzar? Pues plata, ¿o no? Si usted quiere vivir en una casa más bonita, ¿qué necesita? ¿Hacerle la novena a San José? Pues San José ayuda, pero ayudan más 500 millones de pesos. ¿Sí? Si usted quiere irse a viajar a España y conocer esas tierras tan lindas, ¿qué necesita? Dinero. Si usted quiere pagar sus deudas, ¿qué necesita? Si usted quiere ayudarle a sus papás, a sus hijos, poder comprarse un carro bonito, si usted quiere tener una fundación, ¿qué necesita? ¿Han visto que hoy día todo es dinero? Ojo, el dinero no es lo más importante en la vida, eso está claro. Es más importante la familia, es más importante la salud. Pero el dinero afecta directamente todo lo que sí es importante. Y el que diga lo contrario, pues está tratando de tapar el sol con un dedo o con una mano. Porque hoy los seres humanos, no importa la edad que tengamos, no importa el lugar en el que vivamos, sí o sí necesitamos dinero. Solo que la mayoría de las personas, desafortunadamente, sabe muy poquito sobre el dinero. Y como sabemos tan poquito sobre el dinero, tenemos muchos problemas en la vida. Hace poco leía algo que decía que cuando un ser humano soluciona sus problemas económicos, logra solucionar más del 90% de los problemas que experimenta a lo largo de su vida. Claro, porque cuando uno no tiene dinero, no sé si se han dado cuenta, la vida es súper difícil. Cuando uno no tiene dinero, siempre está estresado. Cuando uno no tiene dinero, la armonía en el hogar se empieza a diluir un poco. Cuando uno no tiene dinero, le toca ir a trabajar en un sitio y desgastarse y desgastar su salud. Pero cuando uno por lo menos ya soluciona sus problemas económicos y tiene un ingreso mensual constante, pues hombre, puede vivir mucho más tranquilo. Y en ese orden de ideas, muchachos, hoy lo que yo quiero en esta primera parte del evento que vamos a tener es que ustedes aprendan un poquito más sobre el dinero, sobre cómo generarlo. Porque fíjense algo, cuando nosotros vamos al colegio, ¿ustedes fueron al colegio? ¿Cuántos fueron al colegio? Álcenme la mano. Bueno, los demás no fueron. Ok, no se perdieron de nada, no se preocupen. Pero cuando uno va al colegio, normalmente, ¿qué le enseñan? ¿Qué le enseñaban a ustedes? ¿Qué están tan penosos? A uno le enseñaban matemáticas, ¿sí o no? En matemáticas, por ejemplo, a mí matemáticas yo la detestaba. Porque en matemáticas me enseñaban cosas súper aburridas. Ojo, hoy día me gustan mucho los números, pero en ese entonces yo no entendía por qué me enseñaban a sacarle la hipotenusa al pupitre. No entendía por qué me tocaba hacer el binomio o el trinomio cuadrado perfecto. Yo, ¿pero para qué esas cosas? A mí también en el colegio me enseñaban química. En química me enseñaban dizque la tabla periódica. ¿Cuántos de ustedes utilizan la tabla periódica para hacer el mercado o para pagar el arriendo? ¿Para qué necesita uno la tabla periódica hoy día, cierto? A no ser que uno sea un ingeniero químico, pero no, en el colegio uno estaba súper ocupado aprendiéndose la tabla periódica. Que hoy día uno se la pregunta a ChatGPT y se la dice todita. Me enseñaban física. En física me enseñaban las leyes de Newton. ¿Algunos se saben las leyes de Newton? Yo tampoco, pero se las enseñaban a uno. Sin embargo, aunque le enseñaban a uno un montón de clases súper interesantes, hubo una clase que por lo menos a mí nunca me enseñaron, que se llamaba inteligencia financiera. Pregunta, ¿a cuántos de ustedes en el colegio les enseñaron a montar una empresa? Interesante. O sea, los profesores le enseñaban a uno química, biología, matemática, pero no le enseñaban algo tan importante como montar un negocio, que hoy día eso es vital. ¿A cuántos de ustedes en el colegio les enseñaron cómo pensionarse antes de los 30 años y vivir de la renta? Yo no sé ustedes, pero si a mí me hubieran dado ese tipo de asignatura en el colegio, yo hubiera prestado mucha atención. Entonces, eso genera una crisis social porque los chicos se gradúan de los colegios sabiendo mucha química, mucha biología, mucha matemática, pero siendo completamente analfabetas financieramente.
Esto lo aprendí en algún momento de mi vida, se los quiero compartir. No sé si todos ustedes lo saben, pero Colombia, el país en el que nosotros vivimos, es un país muy rico. ¿Sabían eso? Tenemos muchos recursos naturales, es un país espectacular. El problema de Colombia es que aquí vive mucho pobre. Entonces, un país como el nuestro va a salir adelante no cuando un partido político cumpla las promesas de campaña, no cuando gane la selección Colombia al Mundial, que eso nunca va a pasar. O de pronto sí, ¿cierto? Hay que tener fe. Un país como Colombia sale adelante, muchachos, cuando los ciudadanos, las personas que vivimos acá, dejamos de ser pobres y nos volvemos no tan pobres. O sea, mejoramos nuestra situación financiera. Y eso nos lo han demostrado las naciones y los países más ricos del mundo. Si ustedes investigan historias de países como Inglaterra, como Suiza, como Noruega, como Singapur, como Israel, son países ricos porque las personas que viven ahí son ricos, porque aprendieron a no depender de un gobierno, sino ellos mismos a crear negocios, a tener inversiones que produzcan un superávit, por consecuencia ganan más, pagan más impuestos, los que están en el trabajo del gobierno no tienen que robar, pues porque todos tienen plata y por consecuencia el país se vuelve un país de primer mundo, ¿ok? Entonces, ojo, como nosotros no podemos cambiar nuestro país directamente porque ninguno de nosotros es presidente, pues les tengo una mejor alternativa. Empecemos por cambiar nuestro propio mundo. O sea, si yo no puedo cambiar el mundo, pues cambio el mío, cambio mi vida, porque cambiando yo le ayudo a los demás como un ejemplo de vida para que ellos también tomen la decisión de transformarse, de vivir mejor. Cuando yo cumplo sueños, cuando yo me compro una casa más bonita, cuando yo me compro un carro chévere, en lugar de despertar envidia, despierto algo que llama inspiración, porque la gente dice, si esa vieja pudo, yo también. Si ese man pudo, yo también puedo, ¿cierto? Entonces, en esta primera intervención, que no va a ser muy larga, les voy a enseñar un poquitico de inteligencia financiera. Vamos a aprender cosas que la mayoría de la gente allá afuera no sabe. Vamos a aprender unas ideas que si ustedes hoy las entienden y salen de aquí a aplicarlas, créanme que con esta información, muchachos, ustedes pueden transformar su vida por completo. Bien. Ahora, para poderles explicar un poco sobre inteligencia financiera, que por cierto es necesario para luego comprender el negocio que los invitaron hoy a ustedes a conocer o que están conociendo, voy a contarles una historia. Es una historia que para muchos es repetitiva, porque ya llevan un tiempo desarrollando este modelo de negocio, pero para otros es completamente nuevo. De igual manera se las voy a contar y les voy a sugerir que presten mucha atención. Resulta que esta historia que ustedes van a empezar a escuchar se llama la parábola del acueducto, y la parábola del acueducto cuenta que hace muchos años, cientos de años, había una vez un pueblito en unas montañas. Era un pueblito súper chévere, el clima era fantástico, no había inseguridad, no había enfermedades así como el COVID, había recursos para todo el mundo, no había delincuencia, o sea, era un lugar espectacular. Entonces, como era un lugar tan chévere, muchas personas de otros pueblos se quisieron ir a vivir a ese pueblito. Y el pueblo empezó a crecer, empezó a sobrepoblarse. Cuando un lugar empieza a crecer en habitantes, pues se empieza a salir de control, empiezan a surgir problemas, y el problema principal de ese pueblo fue que el agua empezó a escasear. Ya no había agua para tanta gente. Entonces, muy preocupadas, las autoridades del pueblo se vieron en la necesidad de abrir una licitación. O sea, le pidieron a las mismas personas que estaban viviendo allí que por favor pensaran en ideas sobre cómo traer más agua al pueblo. Y aquellos que tuvieran las mejores ideas, entonces pues el gobierno los iba a contratar y les iba a permitir vender el agua. Ahora, como mucha gente pues quiere contratar con el Estado, cantidades de personas se pusieron en la tarea de pensar cómo traemos más agua, cómo traemos más agua. Y al final el gobierno le dio el contrato únicamente a 2 personas. ¿A cuántas? Muy bien, póngales cuidado porque son 2 personajes bien importantes en la historia. La primera persona que estaba autorizada a vender agua en ese pueblo fue un señor que se inventó unos tubos. ¿Listo? El mecanismo del tipo era curioso porque él se colocaba unos tubos sobre los hombros y en los extremos de los tubos tenía unas cadenitas de las que se sujetaban unas cubetas o unos baldes. Entonces el hombre lo que hacía era que todos los días se montaba 5 o 6 tubos encima, en donde en los extremos había cubetas, y una vez que se montaba todos esos tubos, luego subía a los nacimientos de agua en las montañas, cargaba los baldes con agua y posterior a eso bajaba al pueblo y vendía el agua. Imagínense la escena. Ahora, pregunta, al ser el agua un recurso escaso y que todo el mundo necesitaba, ¿ustedes creen que el señor que cargaba baldes vendía el agua costosa o la vendía barata? Cara, porque como era el único que podía vender, pues se podía dar el lujo de venderla al precio que se le diera la gana. Eso se llama un monopolio. Cuando yo soy el único que vendo algo, lo vendo a lo que a mí se me antoje porque todo el mundo lo tiene que comprar. Entonces este señor empezó a ganar mucha plata, pero en el proceso empezó a sacrificar cosas muy valiosas. Por ejemplo, todos los días este señor tenía que levantarse a las 2 de la mañana, imagínense,
porque tenía que caminar 2 horas y media hasta los nacimientos de agua en las montañas, cargar todos esos baldes y luego bajar al pueblo y vender el agua. Y en esa bajada se tardaba otras 2 horas, entonces fácilmente a las 6 y media de la mañana estaba regresando con el primer lote de agua. Y tenía que hacer eso 3 veces al día, imagínense la jornada laboral. Eso hizo que el hombre empezara a deteriorar su salud, dejó de hacer las actividades que le gustaban, sacrificó tiempo con su familia y pues sí, empezó a ganar mucha plata, pero en el proceso sacrificó todas las cosas más valiosas de su vida. Ahora, una pregunta, saliéndonos un poquito de este contexto. ¿Alguno de ustedes conoce gente así? Gente que de pronto trabaja y trabaja y trabaja y todo en su vida gira en función de trabajar. Muy bien, ese era el señor que cargaba baldes, una persona que estaba esclavizada de su trabajo. Sin embargo, acuérdense que en esta historia había 2 personas que podían vender agua en ese pueblo. La segunda persona a la que le dieron permiso de vender agua fue una persona más inteligente. De hecho, este segundo señor unos días se dedicó a observar al primero y se lo gozaba. Decía, ese tipo de los baldes es una pelota, porque se esclavizó de una dinámica de nunca acabar. Entonces el segundo señor se hizo una pregunta y fue la siguiente. Venga, en lugar de ir por el agua como el tipo que carga los baldes, ¿qué nos inventáramos para que el agua venga a nosotros? O sea, ¿cómo la bajamos de allá? Ya sé, vamos a construir un acueducto. Resulta, chicos, que este segundo señor durante 5 años se dedicó a construir una tubería desde los nacimientos de agua hasta un pozo en las afueras del pueblo. En ese pozo, el hombre empezó a purificar el agua, la volvió potable y luego desde allí trazó un alcantarillado que llevaba agua potable directamente a la casa de cada persona en ese pueblo. Cosa que cuando las personas abrían la llave, como ustedes ven en la imagen, les salía agua potable de la mejor calidad y mucho más económica que la del tipo que cargaba los baldes. Eso sí, en cada casa el dueño del acueducto instaló un contador, cosa que cuando la gente abría la llave, el contador sumaba y al final del mes las personas pagaban la factura de servicios públicos. Fin de la historia. Ahora, pronto ustedes se preguntarán, venga, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿por qué nos viene a contar esa historia como tan rara? ¿Se vino desde Medellín para contarnos esa historia tan pendeja? Pues sí. Porque si ustedes entienden esta historia que les acabo de explicar, muchachos, vuelvo y repito la promesa de valor que les hice al principio, ustedes después de entender esta historia van a saber más de negocios de lo que el 95% de la gente allá afuera sabe sobre negocios e inteligencia financiera. Pero ojo, para poder aprender un poquito sobre la parábola del acueducto, yo voy a hacerles un par de preguntas y si quieren entre todos las podemos ir respondiendo. Primera pregunta. Durante los 5 años que duró esta historia, el señor que cargó los baldes, ¿cuántas veces cargó los baldes? Muchas veces, 3 veces diarias, 5 años seguidos. Respuesta, muchas veces. Muy bien. Segunda pregunta. Durante los 5 años que duró esta historia, el señor que construyó el acueducto, ¿cuántas veces construyó el acueducto? Una sola vez. Los acueductos se demoran en ser construidos, pero una vez ya los construiste, pues no hay que volverlos a construir. Mientras que los baldes hay que cargarlos todos los días. Ahora, tercera pregunta. Si el señor que carga baldes, no sé, se quiere tomar un mes de vacaciones, se quiere ir a pasear, o de pronto se enferma y amanece como maluquito del estómago, o se parte una pierna y durante 6 meses no puede volver a trabajar, ¿cuánto se gana? Nada. Porque los baldes no se cargan solos, tiene que haber un esclavo que los cargue. ¿Estamos? ¿Ustedes han visto un balde cargándose solo? Como miedoso. Entonces tiene que haber alguien que lo agarre y lo cargue. Pero entonces aquí viene la cuarta pregunta. Si por alguna razón el señor que ya construyó el acueducto se da un mes de vacaciones, se enferma, se quiere ir a pasear con la familia o se parte una pierna también, ¿a cuánto se reducirían los ingresos del dueño del acueducto, entendiendo que ya tiene un acueducto? No se reducen. Increíble. ¿Por qué? Porque el esclavo no es el dueño del acueducto, es el acueducto. Mientras que en el ejercicio de los baldes, el esclavo es el que carga los baldes, no el balde. El balde ni se da cuenta. Ahora, ¿por qué les explico esto, muchachos? Porque yo quiero hacerles una pregunta, principalmente a quienes están viniendo por primera vez a este evento. Ustedes en este momento de sus vidas, ¿qué están haciendo? Pónganse a pensar. ¿Ustedes qué hacen para ganar dinero? ¿Cargan baldes o construyen acueductos? Entonces hay gente que me dice, Juan, la verdad, no sé, no tengo ni idea qué estoy haciendo con mi vida. Muy bien, entonces hágase esta pregunta. Si usted por alguna razón hoy dejara de trabajar por los próximos 6 meses, ¿cuánto se gana? Imagínese que usted mañana lunes vaya donde su jefe en su trabajo y le diga, jefe, lo que pasa es que ayer escuché una historia que me dejó muy pensativo. Y yo quiero que usted por favor me regale 6 meses de vacaciones, pero sígame pagando el salario.
¿Qué le dice el jefe? Oigan a mi tía, se gana pero el ácido, ¿sí o no? Se gana un bono, vos no trabajamos acá, como dicen en la costa. ¿Sí? Claro, porque si tú no trabajas en tu empresa, pues no te pagan tu salario. Entonces, una persona que tiene un empleo, tiene un balde. Porque si tú lo dejas de cargar, dejas de ganar dinero. Si tú dejas de ir a trabajar a tu empresa, te dejan de pagar tu salario. Entonces, hay gente que lleva 5 años trabajando en una empresa y si dejase de trabajar un mes, lo echan. No importa los meses o los años que ya haya trabajado en el pasado. Si dejas de cambiar tiempo y energía por dinero, entonces dejas de recibir tu ingreso. Bien. Ahora, tal vez alguna persona aquí me pueda decir, Juan, yo pues tengo un acueducto, porque yo tengo un apartamento alquilado aquí en UAT y ese apartamento todos los meses me paga un arriendo. Y pues yo ya no tengo que trabajar porque el que está trabajando es mi apartamento. Eso sería un acueducto. Ojo con esto, los acueductos son negocios o inversiones que trabajan para ti, sin que tú tengas que trabajar para ellos. Si tú tienes, por ejemplo, 5 casas aquí en UAT y esas 5 casas están alquiladas, pues ¿quiénes son los que trabajan? ¿Las casas o el dueño de las casas? Las casas trabajan para ti. Y quiero que anoten esto, muchachos. Los ricos no trabajan por dinero. Los ricos encontraron una forma de que el dinero trabaje para ellos. O sea, ellos piensan en cómo montar un negocio o una inversión durante un par de años, pero luego que ese negocio o esa inversión les siga produciendo dinero para toda la vida. Mientras que la gran mayoría de las personas fuimos educadas fue para cargar baldes. Miren que cuando nosotros estábamos pequeñitos, ¿qué nos decían? Mijo, si usted quiere ser alguien en la vida, tiene que ir 11 años al colegio, o sea, vaya a aprender a cargar baldes, luego estudie 5 años en la universidad para que cargue un balde más grande, estudie ingeniería, administración, seguridad y salud en el trabajo, o cualquiera de esas cosas que estudia la gente, y posterior a eso, vaya y busque un empleo, reparta hojas de vida y póngase un balde. Póngase a pensar, una persona que se gane un salario mínimo o que se gane 10 salarios mínimos en un empleo, ambos cargan baldes, lo que cambia es el tamaño del balde. De hecho, en estos días le contaba la parábola del acueducto a un señor allá en Medellín y me decía, Juan, yo tengo un acueducto muy bueno. Yo, ¿qué acueducto tenés? Me decía, yo tengo un empleo excelente. El señor era gerente de una farmacéutica, era gerente comercial de una farmacéutica pues, que vende medicamentos y el man me contaba se ganaba como 15 millones al mes. Yo le decía, pues usted tiene un muy buen salario, pero realmente usted lo que tiene es un balde muy grande. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si usted tiene un salario de 15 millones pero deja de trabajar 3 meses? Lo mismo, lo despide. Ahora, muchachos, entonces les quiero volver a preguntar, ¿ustedes en este momento de sus vidas qué están haciendo? ¿Están cargando baldes o están construyendo acueductos? Juan, yo soy psicólogo y atiendo pacientes en mi consultorio. Eso es un balde. Porque si en un mes tienes pacientes, ganas dinero, pero si 2 meses te vas a pasear y no ejerces psicología, ¿cuánto te ganas? Si tú eres un médico odontólogo y atiendes pacientes en tu consultorio, ganas dinero, pero si descuidas tu consultorio 3 meses, ¿cuánto te ganas? Muy bien, si tú manejas taxi y sacas el carro, ganas dinero, pero si no lo sacas, ¿cuánto te ganas? Nada, porque el taxi no se saca solo. Es decir, si yo tengo que trabajar para ganar dinero, no importa cuánto sea, entonces yo estoy cargando baldes. Mientras que si tú tienes un negocio, una pensión o una inversión que ya funciona sin ti, entonces tú tienes un acueducto. Entonces, aquí viene la pregunta más importante. ¿A cuántos de ustedes en este momento de sus vidas les parecería inteligente, sensato, importante, correcto, lógico construir un acueducto? ¿A cuántos les gustaría crear una nueva fuente de ingreso por los próximos 3, 4, 5 años y que después de eso usted no tenga que volver a trabajar ni un día de su vida? Pero usted siga ganando dinero cada semana. ¿Cuántos les gustaría? Hay gente que a mí a veces me dice, Juan, pero es que dedicarle 5 años a construir un negocio, ¿eso es mucho? Pues yo les hago una pregunta, ¿qué es mejor, equipo? ¿Trabajar 40 años cargando baldes como todo el mundo allá afuera, que se mata toda su vida trabajando por un salario y al final de su vida no construyó mayor cosa? ¿O dedicarle 5 años a construir un negocio que después de eso te haga libre financieramente? ¿Qué es mejor, cargar baldes 40 años o construir un acueducto durante 5 años? 5 años no es nada, familia. La gente en Colombia para pensionarse, para llegar a un punto en donde sigue ganando dinero sin trabajar, que eso es una pensión, tiene que trabajar hasta los 62 años los hombres. Técnicamente alguien que empiece su vida laboral a los 22 tiene que trabajar 40 años cargando balde hasta los 62 para pensionarse con la mitad de lo que se ganaba en su salario.
Entonces, construir un negocio que en 5 años te permita hacerte libre financieramente, que te siga produciendo ingresos pasivos, o sea, dinero mientras duermes, dinero mientras viajas, es algo que vale toda la pena del mundo. Por eso, cuando nosotros entendemos que el mundo se divide entre personas que cargan baldes y personas que construyen acueductos, llegamos a una conclusión y es cuál de los dos caminos vamos a tomar. ¿Voy a seguir cargando baldes como el 95% de la gente? ¿O voy a empezar a trabajar de forma inteligente y voy a empezar a hacer un negocio que me permita hacerme libre? Hoy los están invitando a que ustedes escuchen el mejor modelo de negocios a través del cual personas normales, comunes y corrientes como nosotros, si hacemos las cosas bien, podemos crear un acueducto. Hoy les vamos a mostrar un modelo de negocio que si lo hacemos bien, en 2-3 años les va a seguir produciendo dinero toda su vida, como me pasó a mí y como le está pasando a mucha gente en Colombia. No voy a ser el encargado de contarles de qué se trata el negocio, ya viene un orador experto en esto, pero sí quiero que presten demasiada atención porque hoy están enfrente de la mejor oportunidad de negocios que existe en la economía colombiana y de un proyecto, vuelvo y repito, en donde si cada uno de ustedes decide aprender y hacerlo bien, en 2-3 años su vida puede ser completamente distinta. Y les voy a decir una última cosa. Yo al principio les pregunté cuántos querían tener una vida distinta en 3 años. ¿Sí se acuerdan? Si usted quiere que su vida sea diferente en los próximos 3 años, usted hoy tiene que empezar a hacer cosas diferentes. Porque si yo sigo haciendo exactamente lo mismo todos los días, ¿será que mi vida va a cambiar? No. Entonces, si yo quiero un cambio a futuro, tengo que empezar a hacer un cambio en mi presente. Tengo que empezar a abrirme a nuevas ideas, a hacer cosas distintas, a aprender cosas diferentes. Y ahí es donde ya estoy dando el primer paso para que mi vida se empiece a transformar. Mucha atención a lo que se viene, equipo, porque viene la mejor parte de todo nuestro evento. Una feliz tarde y los dejo con nuestro anfitrión.